Todos los humanismos europeos, del más primitivo al más sutil, del fetichismo al papismo, se fundan sobre la fe en el hombre, tal cual es en su situación empírica y en su historicidad psíquico-física. En realidad, toda la sustancia de cada humanismo es el hombre. El hombre es su valor supremo, su valor total. El hombre es su último criterio, su único criterio. El hombre medida de todo. Resumido por su ontología, todo humanismo no es otra cosa que el culto del hombre. Es el nudo de todo humanismo, de todo culto del hombre. Por esto, todos los humanismos, todos los cultos del hombre, en último análisis, proceden de la idolatría, del politeísmo. Todos los humanismos europeos, los anteriores al Renacimiento, los del Renacimiento y posteriores, los humanismos protestantes, filosóficos, religiosos, sociales, científicos, culturales y políticos, buscan, consciente o inconscientemente, una única cosa y la buscan sin descanso: oponer a la fe en el Dios hombre, la fe en el hombre; oponer al Evangelio del Dios hombre, el Evangelio según el hombre; a la filosofía del Dios hombre, la filosofía según el hombre; a la cultura según el Dios hombre, la cultura según el hombre. En una palabra, oponer a la vida del Dios hombre, la vida según el hombre. Esto se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, hasta que en el último siglo, en 1870, en el Concilio Vaticano I, todo esto fue recapitulado en el dogma de la infalibilidad papal. Después, este dogma se convirtió en el dogma central del papismo. Es por esto que en nuestros días, en el Concilio Vaticano II, la inviolabilidad y la inmutabilidad de este dogma han estado discutidas y mantenidas con tanta habilidad y perseverancia. Este dogma tiene una significación cosmohistórica para todo el destino de Europa, y particularmente para los tiempos del Apocalipsis, donde ella ya ha entrado. En este dogma, todos los dogmatismos europeos han encontrado su ideal y su ídolo. El hombre ha sido proclamado divinidad suprema, única divinidad. El panteón humanista europeo ha encontrado a su Zeus. La sinceridad es la lengua de la verdad. El dogma del siglo XX sobre la infalibilidad del Papa no es otra cosa que el renacimiento de la idolatría y del politeísmo, el renacimiento del sistema idolátrico de valores y criterios. Es horrible decirlo, pero esto ha de ser dicho. Por la infalibilidad del Papa, lo que es erigido en dogma es el humanismo idolátrico, y el primero de todos, el griego. Lo que es establecido como dogma es el valor universal, el criterio universal de la cultura griega, de la civilización griega, de la poesía, de la filosofía, del arte, de la política, de la ciencia, el hombre, medida de todo. ¿Y qué es todo esto? Una introducción al dogma de la idolatría. Es de esta forma que se llega al dogma de la autarquía, de la autosuficiencia del hombre europeo, de la cual todos los humanismos europeos tienen nostalgia durante siglos. El dogma de la infalibilidad del Papa es la afirmación de Nietzsche, Ja Sagung, creación total del hombre humanista europeo. Ja Sagung, en su cultura y civilización, que son ambas más idolátricas y politeístas en sus fines y en sus métodos. El Evangelio y el mandamiento del Dios hombre son: buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y el resto será dado por añadidura. Y esto no ha sido proclamado dentro de la cultura y civilización humanistas como finalidad de la existencia humana y como método de trabajo del hombre, el Dios hombre. ¿Quién salva al hombre del pecado, de la muerte y del diablo? El único en el mundo que renueva, que restituye la inmortalidad, que resucita, que eleva, que inmortaliza y diviniza y divino humaniza al hombre en todos los mundos. El Dios hombre asigna clara y explícitamente como finalidad suprema de la vida y de la existencia humanas que el hombre deviene perfecto como Dios. Mientras tanto, ¿qué ideal en lugar de todo esto ha sido colocado y asignado como fin de la existencia humana por el hombre del humanismo europeo?
Es irrefutable esta verdad evangélica, que el mundo entero yace en el poder del maligno, incluso después de la labor en la tierra del Dios hombre. Más aún, según el santo apóstol Pablo, el diablo es el Dios de este siglo. Entre tal mundo, que es voluntariamente basado en el mal, y el hombre que sigue al Dios hombre, el Cristo, no hay conciliación posible. Aquel que sigue al Dios hombre no puede transigir a expensas de la verdad evangélica con el hombre del humanismo que justifica todo esto y lo erige en dogma. Se trata aquí siempre del dilema de la elección decisiva y crucial, o el Dios hombre o el hombre. Pues el hombre del humanismo, en todos sus actos, se presenta y se comporta como activo para sí mismo, como valor supremo, como el criterio más elevado. Aquí no hay lugar para el Dios hombre. Por esto, en el reino del humanismo, el lugar del Dios hombre es ocupado por el vicario de Cristo, el Papa, y el Dios hombre ha sido relegado al cielo. Esto representa seguramente una forma especial de desencarnación de Cristo, ¿no es así? Por el dogma de la infalibilidad, apropiándose para él, es decir, para el hombre, todo el poder y todos los juicios que pertenecen únicamente al Dios hombre, el Papa en realidad se ha autoproclamado Iglesia dentro de la Iglesia papista, se ha convertido en su seno, todo en todos, una especie de todopoderoso. Es por esto que el dogma sobre la infalibilidad papal constituye el dogma central del papismo, y el Papa no lo puede derogar de ninguna forma, en la medida que es el Papa del papismo humanista. En la historia del género humano hay tres caídas principales, la de Adán, la de Judas y esta caída del Papa. La esencia de la caída en el pecado es siempre la misma. Uno quiere llegar a ser bueno por sí mismo, uno quiere llegar a ser perfecto por sí mismo, alguno quiere llegar a ser Dios por sí mismo. Pero de esta forma el hombre se pone inconscientemente al nivel del diablo. Es por esto que él ha querido ser Dios por sí mismo. Y dentro de esta suficiencia deviene enseguida diablo, radicalmente separado de Dios y plenamente levantado contra Dios. La esencia, pues, del pecado, de todo pecado, consiste en esta ilusión presuntuosa. Es esta la esencia del mismo diablo, de Satán. No es otra cosa que el querer volver hacia su propia naturaleza, de no querer nada que no sea a sí mismo. El diablo se encuentra todo él en esto. Rechazar totalmente a Dios en sí mismo, querer estar siempre solo, pertenecerse siempre a sí mismo, siempre solo consigo mismo, todo para sí mismo, siempre herméticamente cerrado en relación a Dios y a todo lo que corresponde a Dios. ¿Y esto qué es? El egoísmo y el amor se han abrazado para siempre, es decir, el infierno. Tal es en su esencia el hombre humanista. Permanece todo él en sí mismo, consigo mismo, para sí mismo, siempre obstinadamente cerrado a Dios. En esto consiste todo humanismo, todo culto del hombre. La cima del humanismo diabólico es el querer ser bueno por la vía del mal, de querer llegar a ser Dios por medio del diablo. Es también el motivo de la promesa del diablo a nuestros ancestros en el paraíso: seréis como dioses. El hombre ha sido creado por Dios, amigo de los hombres, como Dios hombre, sobre el fundamento de la imagen de Dios, de su naturaleza. Pero el hombre por su libertad ha buscado la ausencia de pecado por medio del pecado, a Dios por medio del diablo. Ciertamente, siguiendo esta vía, se habría convertido en una especie de diablo, si Dios, en su inmenso amor por el hombre, no hubiese intervenido. Habiéndose encarnado, es decir, Dios hombre, ha conducido al hombre al Dios hombre. Lo ha conducido también por la Iglesia, su cuerpo, a la plenitud de la divina humanización por los santos misterios y las santas virtudes. Ha dado así al hombre la posibilidad de llegar al hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, es decir, lograr su destino divino de llegar a ser libremente Dios por la gracia.
La caída del Papa consiste en querer dirigirse al Dios hombre por medio del hombre. En nuestro mundo humano, según las palabras del santo autor de la exposición de la fe ortodoxa, San Juan de Damasco, solo el Dios hombre, el Cristo, es lo único nuevo bajo el sol. Pues bien, Él es eternamente nuevo, tanto por su personalidad divina humana como por su obra divina humana, y por su cuerpo divino humano, la Iglesia. Pero el hombre también es nuevo, únicamente en el Dios hombre, nueva creación, siempre nuevo, eternamente nuevo. En todas las existencias divino-humanas, por el camino de la salvación, de la santificación, de la transfiguración, de la divinización, de la divina humanización. En este mundo terrestre, todo envejece y todo muere. Solo el hombre incorporado en el Dios hombre y divino humanizado, participando del cuerpo de Cristo, incorporado por el Dios hombre a la Iglesia y eclesializado, no envejece y no muere, pues deviene viviente, miembro del santo y eterno cuerpo divino humano de Cristo, la Iglesia, en la que la persona humana se desarrolla y sin cesar crece del crecimiento de Dios hasta el hombre perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, lo que significa que crece y se desarrolla infinitamente y sin límites, según las medidas, a imagen de Dios. El Dios hombre Cristo es por excelencia nuevo, el uno y único por excelencia, aunque en la realidad la verdad ha sido por Él y ha permanecido por Él en nuestro mundo humano. Antes de Él y sin Él, ahora y siempre, la verdad como si no existiera. Y verdaderamente ella no existe, pues solo la persona divina humana es la verdad. Yo soy la verdad. Por el hombre no hay verdad sin el Dios hombre, pues no existe ningún hombre sin el Dios hombre. Todo es nuevo en el Dios hombre y por el Dios hombre. Primero Él mismo, después la salvación, la enseñanza respecto a la salvación y sobre el modo de la salvación. Es nueva sin equivalencia para el género humano este anuncio del Dios hombre, el apartar el pecado del pecador, de odiar al pecado y amar al pecador, de matar el pecado y salvar al pecador, y no igualar el pecador con el pecado, de no condenar al pecador a causa del pecado, sino de salvarlo del pecado. Un ejemplo estremecedor es el de la mujer acusada de adulterio. El muy misericordioso Salvador ha separado el pecado de la mujer de su existencia e imagen de Dios. Ha condenado el pecado y hace misericordia al pecador. Yo no te condeno, ves y no peques más. Este es el método erigido en dogma por la ortodoxia para salvar al pecador del pecado. Método transmitido por la tradición, desarrollado por la sabiduría divina y transmitido a la Iglesia ortodoxa por los santos padres. Ha estado formulado bajo la inspiración divina por San Simeón, el nuevo teólogo. El bien no es bien cuando no es llevado a término correctamente. Dentro del prisma de esta tradición ortodoxa evangélica y sagrada, es un horror antievangélico y anticristiano el matar al pecador por causa del pecado. En este caso, ninguna santa inquisición no puede ser llamada santa. En último análisis, todos los humanismos matan al pecador a causa del pecado, exterminan al pecador con el pecado. Pues no quieren del Dios hombre, quien es la única salvación para el hombre, del pecado, de la muerte y del diablo. Aquel que no es por el Dios hombre, es por esto según el hombre, y por esto mismo se dirige hacia el suicidio, pues se abandona al hombre a todo el poder del pecado, de la muerte, del diablo, de los que solo el Dios hombre puede salvarlo, y nadie más bajo el cielo. Actuando así respecto del pecador, el hombre del humanismo inevitablemente se suicida, mata su propia alma y se lanza él mismo al infierno, a la compañía eterna del diablo, ese antiguo homicida.